Muy buenos días. Saludo con mucha emoción esta reunión que ha sido prevista con un propósito de difusión y capacitación en este proceso inédito y extraordinario a nivel nacional e internacional. Nuestro país está siendo testigo y actor de grandes reformas con el propósito de lograr esta máxima constitucional del bien común. Así es que muchas gracias, saludo y les doy la bienvenida, agradezco su valioso tiempo e interés a todas las personas que se encuentran el día de hoy reunidas, sobre todo de forma virtual, en este ejercicio de acercamiento en redes sociales y pues inicio sobre todo con este medio de plataforma que nos ha proporcionado la tecnología. Saludo a todas las personas en los estados, las distintas entidades de nuestro país y también a los medios de comunicación que han asistido, algunos de forma presencial y otros nos acompañan de forma remota, dando seguimiento a este contenido, a esta invitación que hemos extendido para que seamos todos testigos y formemos parte de este proceso inédito, lleno de contenidos por la justicia en nuestro país. También quiero hacer un agradecimiento especial el día de hoy a mis hijos, quienes forman parte de este proceso y también están con nosotros vía remota, porque les quiero confesar que como muchas mujeres en nuestro país, madres mexicanas trabajadoras, compartimos doble jornada, ¿no? La jornada de las responsabilidades formales y también la responsabilidad de ser madre cabeza de familia, con tareas domésticas, a veces en la mayoría de los casos no remuneradas, pues ese también es mi caso, y quiero agradecer a mi hija Ainhoa y a mi hijo Javier haberme otorgado la posibilidad de entregar a su madre a este proceso de tiempo completo y lo hemos tomado como una decisión de familia porque sabemos que podemos aportar en esta construcción por el bien de nuestro México. Muchas gracias, hijos queridos, que realmente son mi inspiración y mi motor, así como las juventudes en el país y las infancias a quienes nos debemos y tenemos la gran responsabilidad de construir un mejor país con más solidez, con más estabilidad, desarrollo y mejor calidad de vida para todos ustedes. Gracias. Inicio la información que tenemos preparada para todos ustedes, sobre todo con un sentido doble. El primero, por supuesto, que es didáctico, informativo para el ejercicio de este proceso que se convierte por primera vez en un proceso de selección de personas juzgadoras en todo el país. Y estas personas juzgadoras a nivel federal y a nivel de entidades federativas en los estados de la República, estamos contendiendo por distintos cargos ahora sometidos a un proceso de elección, de votación de las personas en nuestro país para elegir a sus nuevas juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministras y ministros de la Corte, que es mi caso. Presento de manera pública mi candidatura y ha sido mi deseo hacerlo en este proceso a través de redes sociales, justamente para el cumplimiento de la normativa que se ha venido generando, acompañando este proceso con estas reglas de tipo administrativo a cargo del Instituto Nacional Electoral. Y lo hago con mucho orgullo y con responsabilidad como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y quiero hacer énfasis en que me llena de orgullo ser parte de esta primera elección popular de ministros y jueces en el mundo,
porque hemos tenido, por supuesto, algunos rasgos precedentes en otras latitudes del planeta, pero ninguna tan compleja como los contenidos que se han previsto en esta reforma constitucional al Poder Judicial, y que tiene como eje central introducir una nueva visión de profesionalismo, por supuesto, y de humanismo a las personas juzgadoras para generar, por supuesto, la transformación del Poder Judicial. En este proceso, para ser candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos pasado por distintas fases que creo que es digno destacarse. Distintas fases de contexto de concurso y de evaluación, porque por primera vez en México se han introducido estos requisitos formales a nivel constitucional. Este proceso del que ha surgido mi candidatura, en la que me encuentro inscrita desde el principio, desde atendiendo la convocatoria y atendiendo, por supuesto, el ingreso de las documentaciones que acreditaran el cumplimiento de estos requisitos formales, en una primera etapa consistente en una etapa de elegibilidad, en la que decimos alrededor de 20,000 personas en nuestro país se inscribieron como aspirantes y se vieron todos obligados a entregar la documentación necesaria para acreditar estos requisitos formales. ¿Cuáles eran? Que por primera vez en nuestra Constitución se ha establecido que, por ejemplo, en mi caso, para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, teníamos que acreditar tener la capacidad profesional, por lo menos la certificación de la licenciatura en Derecho con un promedio mínimo de 8. Y también es destacable mencionar que se ha introducido por primera vez un requisito que creo yo que le da mucho sentido a esta nueva era en la impartición de justicia, que es el requisito formal de demostrar tu buena fama pública y honorabilidad. Este requisito se estableció, por supuesto, con la inserción específica de contar con unas cartas de recomendación que pudieran ser, por supuesto, desde la carta de recomendación de un vecino, de tus asociaciones o de tus organizaciones comunitarias con las que participas activamente, con el propósito de que ellos extendieran el respaldo del conocimiento de tu trayectoria para este proceso, ¿no? Es un poco este requisito que compone la honorabilidad y la buena fama pública. No tenemos ninguna prueba objetiva de que en el pasado los ministros que han integrado y las ministras que han integrado la Corte hubieran cumplido con este requisito, pero lo que sí sabemos es que por primera vez en esta primera fase de selección de aspirantes y de candidatos, las personas tuvieron que acreditar, y en el primer filtro vimos que el 50% aproximadamente no superó la primera fase, esta primera etapa denominada de elegibilidad. Entonces, las personas que acreditaron en el 50% de estos aspirantes que acreditaron esta etapa, pasamos a la segunda fase, denominada de idoneidad. Esta etapa de idoneidad fue una etapa interesante porque echó a andar visiblemente la práctica de exámenes rigurosos. A mí me tocó participar de forma presencial en una comparecencia con un jurado tipo sínodo, en el que expresamente y de forma directa te hacían evaluaciones a través de preguntas y exámenes. A mí me parece que esta práctica es una práctica muy saludable, sobre todo por la transparencia de que no bastaba con que hubiéramos cumplido con unos requisitos formales de acreditación de documentos, sino que además se demostrara
por una parte, la capacidad, la experiencia, la técnica jurídica y por otra parte, por supuesto, la sensibilidad a la que se refiere en su exposición de motivos esta reforma constitucional para obtener los perfiles adecuados que cumplieran ambos requisitos. Esta fase de idoneidad concluyó oficialmente para nosotros, las personas que habíamos pasado a la segunda fase, con la publicación de unas listas de candidaturas, de finalistas de candidaturas. Estas candidaturas, en mi lista, la de la Presidencia de la República, fue una lista de 17 mujeres finalistas. Entonces, la Constitución generaba allí ya la precisión de que el requisito a cumplir por parte de este punto era que cada uno de los poderes presentara sus candidaturas en los máximos constitucionales. El máximo constitucional para el Ejecutivo es de 15 mujeres finalistas. Sin embargo, al haber quedado 17 finalistas en ese listado, pues tuvimos que activar la tercera fase del concurso, denominada la insaculación, que también es conocida como la tómbola. Entonces, entramos a esta tómbola en el proceso de selección del Comité de Evaluación del Ejecutivo, 17 mujeres finalistas y resultamos 15 candidatas. Propuestas que pasaron en un proceso de validación ante la Presidencia de la República y recibimos el aval de la Presidenta de la República y fuimos registradas como candidatas oficiales ante el Instituto Nacional Electoral. Y en esta fase estamos. Quise yo tener la atención de exponer un poco cómo ha sido este proceso de selección para identificar que estos perfiles no sean perfiles improvisados, ¿no? Que se trata de perfiles que efectivamente, si bien es cierto, en principio cumplieron con unos requisitos mínimos formales establecidos en la Constitución. Después este concurso, que así lo veo yo, se fue convirtiendo en un concurso de excelencia y se fue convirtiendo no en una competencia contra los promedios de 8, sino contra el 8.5, contra el 9, contra el 9.5, contra los 10 en los certificados de estudios y por supuesto en una combinación con elementos que acreditaran experiencia y por supuesto la buena fama pública y la honorabilidad. Insisto, no sabemos si los ministros o las ministras del pasado hubieran cumplido con estos requisitos o lo han hecho, ¿verdad? Pero lo cierto es que en esta ocasión, por primera vez, objetivamente, sí tenemos los elementos de cumplimiento constitucional para este propósito. Es importante destacar en este punto que el proceso de selección antes era de una forma diversa. Antes de la reforma constitucional al Poder Judicial del 2024, solo era facultad del titular del Ejecutivo elegir, por ejemplo, quiénes serían integrantes de la terna para ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en esta ocasión, pues ya se ha introducido un híbrido importante que es el del Comité de Evaluación por una parte, que está integrado por un grupo de especialistas en materia jurídica, personas que vienen también de la academia, personas que tienen experiencia jurisdiccional y por otra parte es importante destacar que nos encontramos por primera vez ante una reforma paritaria. Esto es un hecho importantísimo a destacar, sobre todo por los grandes esfuerzos en esta lucha de igualdad de géneros en nuestro país y en el mundo. Nuestra Constitución es ejemplar, ya contamos con una estratégica de política de derecho constitucional democrático que establece el principio de igualdad por una parte, pero que ahora también ya cobra vida el principio de paridad para la integración de los
órganos de forma paritaria. Pues antes no estaba en la Constitución. ¿Y qué es lo que ha ocurrido cuando falta la precisión de la norma en este aspecto? Pues lo primero, que a lo largo de los 200 años que tiene la Corte en esta vida de impartición de justicia, pues hemos visto que han llegado alrededor de 500 ministros varones en 200 años. Y en este tiempo solo han llegado 15 mujeres ministras. Entonces, esta Corte, la nueva Corte que pretende integrarse, es una Corte de formación paritaria y por primera vez en la historia se integrará por 5 mujeres y 4 varones. Y así está todo el proceso en todos los niveles de la estructura organizacional de este Poder Judicial a nivel federal y a nivel estatal. Eso era muy importante destacar y también el elemento, el componente ciudadano. Decíamos, antes solo era el presidente de la República, entró en acción el comité de evaluación y ahora tendremos el voto decisivo de la ciudadanía. Todavía es un filtro más riguroso para la selección de los mejores y de las mejores aspirantes candidatas ahora a ostentar o a ejercer estos cargos de elección popular. Pero bueno, podemos pasar a un punto que tenemos aquí reservado que trata justamente de exponer un poco quién soy yo. Abrí este saludo diciendo que pues soy Mónica Huicho y soy la candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia y a mí me ha correspondido en la boleta oficial del INE el número 15, pero aunque hemos hablado ya de mi antecedente sinaloense en el video de presentación, yo quiero comentarles que efectivamente nací en Culiacán, Sinaloa, efectivamente como muchas mujeres y hombres mexicanas y mexicanos, he tenido el privilegio de estudiar en escuelas públicas y también tuve la oportunidad de complementar mis estudios de posgrado aquí en la Ciudad de México y en la Universidad de Salamanca, España. Luego regreso a México comprometida a una edad temprana, pero con mucha energía para implementar de las mejores prácticas que ya estaban en el haber público, las mejores ideas para transformar la gestión pública, en su momento en un ánimo reformador, pero siempre con el eje central de eliminación de barreras al ciudadano frente a la administración pública. Ahora me toca, del lado de la impartición de justicia, continuar con ese modelo, primero transitando a través de la implementación del primer juicio digital en México, en el que participé con mucha intención de obtener los mejores resultados y se quedó ya implementado en su etapa preliminar, generando estas ventajas sobre todo para las partes en conflicto en los juicios. Después, ya en la impartición de justicia como magistrada federal de forma directa, en una rama que trata justamente el desarrollo y el acceso a la justicia en materia de derechos sociales, importantísimo como es el campo del trabajo. Pertenecía al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a nivel federal, que es justo una materia federal. Y quiero compartir que durante este tiempo me encuentro de inicio con una materia hace un poco más de 10 años, en una materia laboral que presentaba grandes oportunidades en materia de la defensa de los derechos humanos. Y me sumo a una primera causa, llegando al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al ver la integración de un pleno federal total de 25 magistradas y magistrados y percibir una inequidad en la integración como era que a mi llegada de 25 magistrados en total, 23 eran varones.
solo 2 eran mujeres. Entonces, tomé la causa del impulso de la igualdad de género, no solo para las compañeras y compañeros del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sino a nivel nacional, al participar en el impulso de esta línea de trabajo trascendental en materia de los derechos humanos y que tuvo eco a nivel nacional, con distintas participaciones e impulso de lo que todavía permanece como un proyecto en proceso de consolidación y que es el Pacto Nacional de Justicia de Género, que me llevó, por supuesto, me acercó, por supuesto, a muchísimos colectivos de mujeres en nuestro país que han luchado por distintas metas ante distintos desafíos hasta lograr eliminar barreras en este campo y pues juntas avanzamos hacia un modelo paritario que se elevó a rango constitucional. Esta lucha conjunta me acercó con las causas sociales, muchas causas sociales en materia de protección de los derechos humanos, porque el protocolo para juzgar con perspectiva de género iba siendo un modelo de implementación y también de toma de decisiones para cambiar la mentalidad jurisdiccional respecto de otorgar la protección a otros colectivos prioritarios, grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, que también enfrentan cotidianamente distintas barreras y distintas problemáticas que debemos resolver de manera conjunta, y todo esto ha presentado una gran resistencia en el cambio de mentalidad al interior de los tribunales, pero eso no nos ha frenado ni nos ha desanimado. Se ha generado una mejor conciencia, por supuesto, pero sabemos que todavía hay grandes deudas con otros colectivos, como son, por ejemplo, los colectivos LGTBI+, como son las personas de origen étnico, las personas de origen migrante, de distintas nacionalidades, incluso todas las relacionadas con la prohibición de la discriminación por cuestiones. Grandes retos y sabemos que seguiremos construyendo mejores soluciones para que esto avance de forma adecuada y la sociedad cuente con estos resultados que reclama de manera urgente. Por eso, nuestros ejes de campaña básicamente parten del reconocimiento de las motivaciones que han generado mi participación en este proceso. Y los ejes de campaña que quiero compartir con ustedes en esta ocasión los enumero de esta forma. Justicia para los más necesitados. En primer lugar, porque es una de las razones fundamentales que acreditan y que justifican una reforma constitucional de este nivel, una reforma que genera, por supuesto, un nuevo paradigma en la interpretación de unos criterios que colocan en el centro de la interpretación jurisdiccional la dignidad de las personas, que esto es valiosísimo, sobre todo ante la crítica objetiva de la sociedad, que ha sido ya acreditada en distintas encuestas del Instituto Nacional del INEGI, en el que se señala que la justicia es una justicia, por supuesto, lejana, una justicia poco clara, con jueces poco sensibles y también alejados de la población, con poca transparencia y un excesivo grado de nepotismo institucional. Entonces, esta justicia se orienta, por supuesto, a la justicia de los más necesitados, que tiene que atender en el segundo eje la justicia para los grupos prioritarios. Estos grupos prioritarios a los que hacía referencia hace un momento y que por supuesto encabeza dicho grupo el colectivo de mujeres históricamente discriminadas por razón de género. Este protocolo de
de juzgar con perspectiva de género cuenta con una base importante, pero tenemos que reconocer que ha habido gran resistencia para la implementación de estos criterios que resultan obligatorios para todos los tribunales del país. Y nosotras, quienes hemos participado como activistas de la justicia, debo decirlo, nos hemos convertido en generadoras de votos en contra, votos particulares contra la opinión masiva. Me parece que este evento constitucional de marcar un nuevo parteaguas debe acelerar la conciencia y la implementación de estos criterios que en materia de grupos prioritarios están ya vigentes, porque forman parte del marco constitucional y también forman parte de los compromisos que México ha adquirido en el marco internacional a través de la suscripción de convenciones y tratados internacionales, sobre todo en el marco del Sistema Universal de la Protección de los Derechos Humanos. El tercer eje es el de la defensa y promoción de los derechos humanos, justamente en consecuencia. Los colectivos prioritarios, antes denominados minorías, han generado un gran activismo en nuestro país a partir del 2011. El 2011 se convierte también en un punto clave de partida para la protección de estos derechos y debemos de seguir fomentando su promoción, su difusión, su garantía y el respeto de los derechos humanos en toda la sociedad, en el sector público, en los tres poderes, tanto en el ejecutivo, legislativo y judicial, por supuesto, y en todos los sectores de la población, porque aquí es cuando luchamos contra los cambios de estereotipos, luchamos contra las distintas concepciones y a veces la falta de sensibilidad social para la protección en todos los rincones del país de los derechos humanos. El cuarto eje es el de certidumbre jurídica y Estado de Derecho. Este eje es valiosísimo, es un pilar fundamental de mi propuesta en una recuperación, por supuesto, de la confianza pública en las instituciones de impartición de justicia y en la generación de estos ingredientes necesarios para detonar el desarrollo económico de nuestro país, sobre todo en este contexto internacional de polarización geopolítica, en el que nuestro país ha dado la mejor cara y ha sido ejemplar, incluso las manifestaciones expresadas y las herramientas y sobre todo las estrategias encabezadas por la Presidenta de la República, quien ha demostrado esta manera inteligente y sobre todo mesurada de ir marcando las soluciones que la Constitución ya ordena y que todas se sustentan, por supuesto, en el principio de nuestra soberanía nacional, esta soberanía que reside en el pueblo. El quinto eje que les propongo en mi esquema de estructura de propuestas es adiós a la corrupción y adiós a los privilegios en la justicia con el uso de recursos públicos. En este aspecto, las distintas técnicas de transparencia en materia de combate a la corrupción no deben de ser ajenas al Poder Judicial y debemos combatir esta percepción de opacidad y de falta de claridad en la institución eje de la justicia en México. Tenemos algunos estudios que han sido del conocimiento público en el que sobre todo se ha incorporado la percepción de sobre todo la interacción de resoluciones a través de la satisfacción de intereses privados entre las personas juzgadoras. Y
Esta parte es importantísima para el combate a la corrupción. La introducción de unos nuevos perfiles de profesionales que gozan de una buena fama y reputación es un eje importante, un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción, pero el reto es todavía mayor, sobre todo en la transparencia de recursos públicos en el sector de impartición de justicia, pero también en la eliminación del conflicto de interés, que esto es clave para el buen ejercicio imparcial de las resoluciones en favor de la ciudadanía. Y la lucha contra el nepotismo. Se ha iniciado unos trabajos desde hace algunos años, a partir de que se han revelado sobre todo cifras alarmantes, como la integración de un poder judicial formado por el 50% de familiares, de amigos, de parientes que han impedido el crecimiento en la organización para quienes cuentan con unas opciones en la carrera de profesional de tipo jurisdiccional, pero por otra parte, este ingrediente al que nos referíamos, que es el fortalecimiento de estas redes para resolver ante el conflicto de interés, o sea, deberían de estar impedidos para resolver estos asuntos. Sin embargo, hay mucho por hacer en este terreno y por supuesto que este es un compromiso propuesto. La justicia abierta es el eje número 6, la justicia abierta que defino yo como la Corte del Pueblo. Estos elementos de justicia abierta son facilidades para el acercamiento de las personas juzgadoras con la ciudadanía en un modelo de comunicación permanente, en un modelo en el que el diálogo es un eje fundamental y que promueve la deliberación conjunta a través de la institucionalización de este mecanismo que le da voz a todas las personas, a todos los sectores de la población, en una mesa en el que la Corte se ciudadaniza y se acerca con un lenguaje simple y sencillo a la población desde las sentencias. Sentencias que en este momento sabemos son señaladas como altamente tecnificadas y con un grado de dificultad en su comprensión para las personas que participan en los juicios. Entonces, para que no haya la necesidad de traductores del lenguaje jurídico, esto es lo de menos, porque refleja también el mecanismo sofisticado y la alta complejidad de la justicia en el tratamiento cotidiano de los problemas de la población. Entonces, el mecanismo de justicia abierta también incluye, por supuesto, sus ingredientes de transparencia y de evaluación del desempeño en todos los niveles de la organización. Hay una herramienta que compone el siguiente eje y que se refiere a la justicia inteligente y a la justicia aprovechando las herramientas de la nueva era digital con un mecanismo de una e-corte que sea sensible, que introduzca al Poder Judicial estas facilidades para que la ciudadanía pueda atender con todas las ventajas que esto ofrece y la rapidez y sobre todo los acompañe no solamente en la etapa de la resolución del conflicto, sino muchísimo antes de que el conflicto estalle, es decir, con herramientas de asesoría y de conducción preventiva antes de la toma de decisiones, con el propósito de que estas herramientas de e-corte acompañen a todas las ciudadanas y los ciudadanos a tomar las decisiones más adecuadas que eviten la realización de un conflicto que los meta en problemas y que luego entrarían en un proceso de demanda enfrentando un juicio innecesario. Me parece que esta herramienta de e-corte es muy importante en el acompañamiento de la toma de decisiones de la población.
Y por último, el eje número 8, que trata de la propuesta acerca de la refundación del sistema de justicia con una reforma judicial integral. Esta refundación definitivamente lo que nos lleva a reflexionar de forma conjunta es una propuesta para que durante los 60 días que dure mi campaña como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprovechando la posibilidad de los encuentros cercanos en los que hemos sido ya convocadas para participar y que he aceptado con mucho gusto en distintos estados del país y que también seguiremos sosteniendo a través de las herramientas de acercamiento de tecnología vía remota, pues construiremos juntos, y esta es mi convocatoria. Esta refundación que inicia con un aspecto de forma relacionado con un proceso de elección para elegir a personas juzgadoras, es solo el inicio de una gran reforma que no debe de estar alejada del fondo. Y necesitamos transformar el fondo atendiendo estas inquietudes de los distintos sectores con áreas de oportunidad que ya se han identificado en el sistema jurisdiccional o en el sistema de impartición de justicia actual y que juntos construiremos. Al final de mi campaña haremos un resumen concreto del enriquecimiento de que las propuestas que ustedes nos han estado transmitiendo se irán incorporando a este modelo de propuesta de refundación que pone en el centro el diálogo permanente con la población y la posibilidad de la deliberación jurisdiccional de forma conjunta con este eje de ciudadanización. Entonces, quiero resumir y con esto doy inicio a la parte de preguntas y respuestas, si las hubiere, que esta campaña cuenta con distintos retos para las personas juzgadoras. Aprovecho para desearles a todas las candidatas y candidatos éxito en sus proyectos de campaña durante estos siguientes 60 días, que arranca hoy el cómputo de los 60 días y concluye el 28 de mayo, para estar listos el día 1 de junio a efectuar el sufragio. En este reto, la comunicación es muy importante, y la difusión y la motivación, sobre todo por parte de quienes están aquí acompañándonos o que nos acompañan vía remota en el campo de los medios de comunicación de México. Me parece que las organizaciones no gubernamentales también cuentan con un rol importante y una gran responsabilidad que yo ubico perfectamente y de forma directa en los sectores académicos, en los sectores organizacionales del gremio de la abogacía, a quienes llamo a que se sumen en este ejercicio de difusión y de capacitación permanente para facilitar el desarrollo de estas campañas que deben de ser ejemplares. Yo aspiro a que incluso este ejercicio en el que nos encontramos participando en conjunto el día de hoy también genere un cambio en la óptica del ejercicio de las campañas políticos electorales en nuestro país, porque aspiro a que esta campaña sea una campaña constructiva por la justicia y que genere un ambiente, una atmósfera sana de competencia y de propuestas para la mejora de nuestro país. Un reto importantísimo es identificar el proceso en sí de cómo la población va a votar. En este punto yo quiero aprovechar para reiterarles a todos de entrada que aparezco en la boleta de color morado, que es la boleta prevista para las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el número 15. Y
la complejidad a la que me refería requerirá de un acercamiento posterior detallado en el que, por supuesto, nos concentraremos en explicar la forma de votar, porque es una forma novedosa en la que estas boletas contienen listados con los nombres, con los números. Las personas elegirán el número de su preferencia y tiene cierto grado de complejidad, sobre todo por la novedad de un formato distinto. Participaremos frecuentemente en hacerles llegar estos tutoriales que faciliten el seguimiento de esta preparación que antecede a la toma de decisión de la ciudadanía mexicana para elegir quiénes van a ser sus ministras y ministros. Yo espero que tengamos una comunicación permanente, porque esa ha sido mi forma de conducirme con la población desde el inicio del ejercicio de mi magistratura, y que se ve reforzado en esta gran oportunidad que me permite la Constitución, por primera vez, en esta gran oportunidad que nos permite la normativa del Instituto Nacional Electoral, y estamos aquí enfrentando desafíos, enfrentando estos retos restrictivos por primera vez de presupuestos. Saben ustedes que las personas candidatas no cuentan con un presupuesto de recursos públicos para el ejercicio de las campañas. Hay una serie de restricciones en torno que tenemos que ser muy puntuales para acatar y observar que este desempeño de presentaciones se encuadre en el marco permitido, por supuesto. Otros retos que representan el llamado al voto a la ciudadanía, que participen ustedes activamente en este modelo histórico y que juntos sigamos haciendo historia. He visto en el recorrido que me ha permitido el ejercicio de la función jurisdiccional, en el acompañamiento por distintas causas, mucho dolor en nuestro país. Me parece que esta es una de las razones fundamentales de la reforma y que sustentan un reclamo de justicia de la población, un reclamo de más seguridad, un reclamo de más salud, de más educación, y en el centro está la justicia. Estamos comprometidos con este propósito de cumplimiento constitucional y como lo decíamos en el mensaje inicial, lo hago comprometida por sus causas, por los presos inocentes, por las personas desaparecidas, por la paz, por la libertad y sobre todo por el bien de nuestro país. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera presentación y quedo a sus órdenes en lo subsecuente. Sí, mire, pues yo lo he escuchado con mucha atención porque su narrativa de lo que está viviendo el país, pues es muy delicado. El Estado de Derecho está marginado. Las negociaciones hacia los Estados Unidos, pues están marginados. La verdad es que todavía no veo yo que los actuales funcionarios vean que el presidente Trump no va a tener una tercera reelección, y no hay ningún proyecto que se maneje en eso. La otra parte, pues es que sí, las zonas, por ejemplo, de automotrices en el centro del país, en el norte ya están empezando a sentir los efectos de todo esto. Y lógicamente esta cruzada que usted hace en contra o plantea ir en contra de la corrupción, pues va a ser nada fácil. Usted tiene allá a Noroña, que es secretario del sindicato del ISSSTE, tiene usted ahí el hijo del peje que este año recibió 3,000 millones y que si lo multiplicamos por 6 años va a recibir 18,000 millones en el partido, y ustedes están batallando porque no les dan
dinero, usted también pugnaría porque eso cambiara radicalmente. Y bueno, pues su tierra pues es un ejemplo de lo que no se debe dar. Ahí hay un sistema de educación ya muy abierto. Cuando hay una balacera, los niños se tiran al suelo, entonces ya hay una educación en ese sentido. Pero más allá de eso, es que en las escuelas los niños quieren ser narcos. Yo he tenido la oportunidad de estar con la gente de los maestros del Estado de México, les di un seminario a varios municipios, y la aspiración de los niños es ser narcos. Y no veo ninguna campaña en ese sentido por parte de educacional, no la hay. Lo rebasa la situación que estamos viviendo. En esa retrospectiva de que usted está manejando, ojalá pudiera hacer una revisión de estas cosas. El nepotismo, pues ya lo estamos viendo en Veracruz, ya lo estamos viendo en otras partes. Entonces, seguro tendrá usted más chamba de la que tenía prevista, pero yo creo que sí es necesario que gente como usted levante la mano y los problemas van a ser mayúsculos, no son menores. Y ahí me quedo porque usted hizo una semblanza de todo lo que es esto. Está muy cuesta arriba. Gracias. Gracias por su Perdón, yo soy participación. Javier López, de Periódico La Crónica. Lo que le íbamos a preguntar, su nombre. Señor Javier, agradezco mucho su inquietud. Me parece que los temas a los que usted se refiere en apariencia están relacionados con funciones formales establecidas para los otros poderes. Y esto me permite hacer una reflexión respecto de cómo se ha impulsado el cambio constitucional en nuestro país. Y justamente partimos de casos emblemáticos para nosotros en la impartición de justicia, como fueron las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aparentemente usted se refiere a temas de las relaciones económicas, de comercio internacional, diplomáticas, incluso frente al vecino del norte, el presidente Donald Trump. Aparentemente habla usted de temas relacionados con facultades relativas y ejercidas por el Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y también se refiere a facultades o acciones relacionadas con personas que integran el Poder Legislativo. Hago yo la referencia de cómo las sentencias pueden generar un cambio trascendental en la vida de un país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos partió de dos casos emblemáticos, que para mí son, entre otros, de los más claros de cómo las sentencias pueden irradiar con toda la obligación, además, de analizar estos problemas de la población, cómo pueden cambiar la vida sistemática, jurídica y cultural de un país. La primera que le quiero de la que quiero hacer referencia es la sentencia de la Corte Interamericana relacionada con el caso Rosendo Radilla, que es muy conocido por todos ustedes, pero para quienes nos escuchan que nos ven a través de redes sociales, es un caso relacionado con la desaparición forzada de un líder activista originario de Guerrero que desapareció en la época de los 70s. Ante la falta de protección de sus derechos a la vida, a la integridad, al derecho a la verdad de su familia, la familia transitó por largos juicios en México hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es la Corte quien genera una resolución que vincula al Estado mexicano a partir de las instituciones de impartición de justicia, y se provoca una revolución constitucional para proteger los derechos humanos. Ese es el primer caso. El segundo caso, que yo lo rescato en cada oportunidad, es la sentencia de la Corte Interamericana para el caso de Campo Algodonero, que trata el caso mediático de las muertas de Juárez, el tema de feminicidio. Ocurre que estas sentencias
que son resoluciones de tribunales, aparentemente se van a enfocar a dar un veredicto respecto del caso concreto, pero no. Esta es la obligación y la gran oportunidad que tenemos en nuestro país para que el Poder Judicial asuma esa responsabilidad con fuente nacional. No requerimos que dentro de unas décadas venga una corte desde el extranjero a decirle al Estado mexicano: cambia tu modelo cultural, porque resultaste que eres un modelo que no protege a los derechos humanos y por otro lado no protege los derechos de las mujeres. Cambia tu sistema de cultura, porque en el eje lo que está ocurriendo es que tu sistema es un sistema patriarcal. México tienes que cambiar, tienes que crear instituciones, tienes que transversalizar el derecho de la igualdad de género, tienes que prohibir la violencia. Entonces, se inicia la transformación en nuestro país con fuente internacional. Ahora, las causas son muy claras. La ciudadanía está cada vez más informada, está cada vez más involucrada en la toma de decisiones y el llamado es que la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga una integración sensible y que asuma el espacio privilegiado de la deliberación y le dé respuesta a la ciudadanía, entregando la justicia que el pueblo quiere. Esta es la gran oportunidad que tiene México para contar con los mejores perfiles elegidos por la sociedad y que logremos este aceleramiento de la respuesta ciudadana a través del Poder Judicial, a través de nuestras sentencias que deben de convertirse en un modelo de educación y de cambio cultural. Es la gran responsabilidad que cuentan las instituciones, con la que cuentan las instituciones de impartición de justicia y tenemos que cumplir con nuestro deber. Gracias. Buen día, doctora. Soy Moisés Sánchez Limón, reportero. Dos preguntas. Una, ¿cuál es la justicia que el pueblo quiere? Y la otra, que parte incluso de una referencia que usted hizo en este momento por cuanto a que un lema de Morena y de la Cuarta Transformación que usted cita, que conocemos todos, que es juntos sigamos haciendo historia. Es un concepto de proselitismo activista y usted parte del hecho de que no hará un trabajo de esa naturaleza. Y justamente esto me lleva a una reflexión. Hace 35 años, 30 años, entrevisté a una profesional, doctora, que era ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy echada para adelante, por utilizar un término popular, muy capaz, con muy buenas ideas, Olga Sánchez Cordero, y que al final se partidizó. Al final nos resultó ministra de Morena. Lo mismo ocurrió con Arturo Saldívar de la Rica, y es peor, porque él era presidente de la Corte cuando atendía el llamado de Andrés Manuel López Obrador y nada más atravesaba la calle de Corregidora para entrar por la puerta contraesquina del Palacio Nacional a la oficina que está arriba de Andrés Manuel, que estaba en ese momento. Luego tenemos otro caso de ministro en situación de retiro, por supuesto, Juventino Castro, que fue diputado federal del PRD, y de don Genaro Góngora Pimentel, que igual fue vinculado a Andrés Manuel López Obrador en su momento. ¿Qué nos garantiza que usted no se partidice, no atienda
al llamado teléfono rojo, a que le indiquen cómo debe de ser una sentencia, sustentada en qué, fundamentada en qué. Disculpe que sea un tanto incómodo, pero creo que esto es muy fundamental cuando hablamos de una campaña en la que a ustedes les reducen montos para gastos, vaya, y del otro lado, en una inequidad, pues dejan a los millones y millones abiertos para candidatos a cargos de elección popular. Hablamos de senadores, de diputados, en fin. Estamos hablando de un punto muy sustancial, muy fundamental para la democracia mexicana, que es la procuración de justicia, la impartición de justicia. Y una reforma judicial que yo creo que en el número 8 que usted plantea, pues se suma todo lo que tiene en estas propuestas. Creo que ahí lo suma, porque estamos concretando democracia, pluralidad, transparencia y respeto al que piensa diferente. Concluyo. ¿Qué nos garantiza que usted no va a partidizar o qué propondría para que no se partidice la impartición de justicia? Doctor, gracias. Muchas gracias por su intervención, señor Moisés Sánchez. He dicho que nos encontramos en un momento histórico para nuestro país y lo sostengo. No ha ocurrido nunca, ni en México ni en el mundo, una reforma de este nivel. En algunos puntos, algunos países, y tengo identificados 3, Estados Unidos, Bolivia y Suiza, cuentan con elección de personas juzgadoras en algunos niveles. El caso de Estados Unidos, en algunos estados están sometidos el fuero común a elección popular, en algunos estados. No es algo que ocurre a nivel federal, tampoco ocurre en todos los estados de los Estados Unidos. En Bolivia ocurren unas elecciones que divergen de este modelo establecido en México por distintas razones. Una de ellas es el voto obligado de la población y estamos hablando de elecciones para decidir quiénes integran la Corte Suprema en este país. El tercer caso que decíamos es el caso suizo, en el que el modelo está previsto solo en 2 cantones suizos, en el que las personas ciudadanas eligen de entre los miembros de unos partidos políticos, porque es un requisito que tienen que ser integrantes de partidos políticos, eligen a jueces de grado comunitario, que pueden ser un equivalente a los conocidos en México en su época como jueces de paz, en instancias como locales, municipales, para dirimir conflictos entre la población de tipo así cotidiano. Entonces, nos encontramos en un momento histórico y yo invito a que seamos parte de este momento histórico que es innegable, es objetivamente distinto, novedoso y una gran oportunidad para nuestro país. A eso me refiero con la frase que a lo mejor a usted le suena como familiar en otro aspecto, pero esto es una realidad objetiva a lo que me refiero. El segundo punto que usted me menciona en relación a las garantías de que no se partidice la persona candidata en relación al proceso que nos estamos enfrentando y que el resultado sea el que usted ha señalado como antecedente, pues yo puedo hablar por mí, ¿no? Y la garantía que le ofrezco yo es mi proyecto de vida. Mi trayectoria habla por mí en un compromiso franco, sincero, un compromiso de resultados que acompañan mi trayectoria, que por cierto yo les invito a que la consulten en mi sitio web,
que hemos puesto a disposición de la ciudadanía, que es www.monicahuicho.com, en el que podrán consultar mis propuestas, mi trayectoria, y también tenemos algunos anuncios de actividades de agenda en las que pueden participar de forma virtual a través de redes sociales. Mi trayectoria está allí, yo la pongo a consideración del pueblo de México, con el propósito de que se continúe con este escrutinio estricto y que verifiquen ustedes el cumplimiento de un requisito constitucional que es la trayectoria profesional, pero otro requisito que es más intangible, que es más sutil y que se trata de la fama pública y de mi trayectoria de vida, ¿no? Verifiquen ustedes si cumplo el requisito de honorabilidad, y a eso me refiero, señor Moisés. ¿Qué garantías le ofrezco a usted, a la población en general, mi proyecto de vida? Un proyecto de vida que no se ha construido de la noche a la mañana. Como les dije, en el momento de tomar la decisión de participar en este concurso, en este proceso de elección, decidí renunciar a mi encargo como un gesto de congruencia, porque así he sido toda mi vida. Decidí separarme de un proyecto para iniciar uno nuevo en el que me demandaba de toda mi energía, toda mi concentración y todo mi esfuerzo, porque se trata de lograr llegar a la aspiración más importante en mi carrera profesional, y creo que de todas las abogadas y los abogados del país, porque aspirar a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un gran anhelo que implica imprimir todo el esfuerzo para que la población conozca a su candidata. Entonces, yo no puedo arriesgar, por una parte, la partidización de mi ideología, en principio, porque como ustedes podrán constatar, soy una persona librepensadora, comprometida con la justicia en mi país, que he luchado siempre de forma genuina, acompañando las causas que me parecen justas, y estoy lista para continuar haciéndolo desde el más alto encargo de la justicia en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. ¿La justicia que el pueblo quiere? Sí. No, la pregunta es… La justicia que el pueblo quiere. ¿En qué consiste la justicia que el pueblo quiere? La justicia que el pueblo quiere es una justicia sin privilegios y que genere las condiciones de acceso real para todas las personas en México, sin importar quién eres, sin importar cómo te llamas, sin importar dónde vives o sin importar a quién conoces, y que proteja de forma igualitaria a grandes y pequeños, a ricos y pobres, de forma imparcial y de forma autónoma e independiente. Esta es la justicia que el pueblo quiere, una justicia ágil, una verdadera solución a los conflictos de la población, y que sea sensible a las causas de quienes más lo necesitan, que son los grupos prioritarios y que no han tenido un verdadero acceso a la justicia en México por su situación socioeconómica, porque no cuentan con los recursos necesarios para pagar a los despachos o a los abogados los honorarios correspondientes ante un sistema de justicia altamente tecnificado, que complica el acceso de este segmento de la población mayoritario y que le impide el ejercicio real del derecho.
con el que cuentan, porque está consagrado desde nuestra Constitución política. La justicia que el pueblo quiere es convertir en realidad el mecanismo de garantías de seguridad jurídica que ofrece la Constitución a través de un sistema sencillo, de un sistema que inicia una transformación, porque es un cambio, porque es un rediseño de un proceso que inicia con esta parte de forma, pero que tiene que atender el fondo y que obliga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a utilizar este espacio privilegiado para deliberar y para persuadir. Entonces, que la Corte no solo decida de forma, que la Corte resuelva el fondo y que le dé contenido a estas inquietudes de la sociedad. Gracias. Aunque debo de puntualizar que la pregunta era en específico de usted, porque usted no puede hablar por el resto de los aspirantes y las aspirantes, ¿no? Mi pregunta era, ¿usted cómo garantizaría que no se partidice usted? Gracias por su respuesta. Gracias, sí, ya. Gracias. ¿Alguien más? ¿Es todo? Pues les agradecemos su presencia a todos los presentes aquí y también a todos nuestros amigas y amigos en redes sociales. Les llamamos a que entren a monicahuicho.com, que conozcan las propuestas, que nos sigan en redes sociales y que este 1 de junio recuerden votar por el número 15, Mónica Huicho. Gracias. Gracias a todas y a todos que nos han acompañado presencialmente y vía. Yo crecí aquí en Culiacán. Gracias. ¿Cuál es su segundo apellido? González. Mónica Arcelia Huicho González. Es mi nombre completo. Gracias. A sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos.